¿Alguna vez has sentido que la realidad se rompe por un segundo? Como si giraras una esquina conocida y de pronto, el mundo ya no fuera el mismo. Hoy en el Wendigo Azul, te traigo relatos escalofriantes de personas que, sin explicación alguna, cayeron en un lugar imposible. Un lugar del que no hay salida fácil. Pasillos infinitos, criaturas sin rostro y un zumbido que nunca deja de sonar. Estas son historias reales, o eso dicen quienes lograron regresar. Bienvenido a las Backrooms. Espero que tengas las luces encendidas, porque, una vez que entres, puede que ya no salgas. Nunca he sido una persona supersticiosa. No creo en fantasmas, ni en cosas del más allá, ni en historias virales de Internet. Siempre pensé que las llamadas backrooms eran solo una leyenda urbana, otra invención más de Reddit para asustar a adolescentes aburridos. Pero lo que viví hace 3 semanas no puede explicarse con lógica. Y desde que volví, si es que realmente volví, algo dentro de mí no ha vuelto a ser el mismo. Esto que voy a contar no es un cuento. No es una historia que escuché por ahí. Me pasó. Y si estás escuchando esto, por favor, presta atención. Porque podría ser el siguiente. Todo empezó en mi trabajo. Soy técnico de mantenimiento en un edificio de oficinas de 9 pisos, en el centro de la ciudad. Me encargo de revisar sistemas eléctricos, conductos de ventilación, ascensores, lo típico. Ese día me mandaron a revisar un cuarto de servicio en el nivel subterráneo, porque se había reportado un zumbido raro en los generadores. El acceso estaba en un pasillo trasero, por donde casi nadie pasa. Usualmente está cerrado con llave, pero ese día estaba entreabierto. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Entré con mi linterna y empecé a revisar las instalaciones. Todo estaba normal, hasta que vi una puerta que no reconocía. No tenía señalización. Solo era una puerta metálica sin pomo, ligeramente abierta. Pensé que tal vez era un cuarto de mantenimiento viejo, uno de esos que quedan en desuso. La empujé. Costaba trabajo abrirla. Hacía un chillido metálico desagradable, como si no la hubieran abierto en años. Y entonces, todo cambió. No recuerdo haber dado un paso al frente. No recuerdo haber cruzado el umbral. Solo recuerdo que en un parpadeo, el cuarto oscuro desapareció, y me encontré parado en un lugar iluminado con tubos fluorescentes amarillos, parpadeantes, con un zumbido ensordecedor. La alfombra bajo mis pies estaba sucia, húmeda, y olía a moho. Las paredes eran de un amarillo enfermizo, con manchas de humedad y marcas de manos. No había ventanas. No había puertas. Solo pasillos, esquinas, giros sin fin. El aire era denso, como si hubiera estado encerrado por décadas. Pensé que era una broma. Que alguien del trabajo me estaba jugando una mala pasada. Pero pronto me di cuenta de que ahí no había nadie. Grité. Golpeé las paredes. Di vueltas intentando volver por donde vine, pero todo era igual. Cada giro llevaba a más pasillos. Cada esquina revelaba más de lo mismo. Estaba atrapado. Pasaron horas. O al menos eso creía. Mi reloj se detuvo a las 3:17 de la tarde. No volvió a moverse.
Empecé a correr. La desesperación me nublaba. Había voces. O al menos eso creía. Escuchaba mi nombre, pero dicho con una entonación incorrecta. Como si alguien supiera cómo suena, pero no entendiera el idioma. Daniel. Daniel. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero luego las escuché más cerca. Desde una esquina. Desde el techo. Desde detrás de las paredes. Una vez, vi una sombra pasar frente a mí. Alta, delgada, inhumana. No hizo ruido al moverse. No caminaba. Se deslizaba. Me escondí detrás de una esquina, conteniendo la respiración. Y lo vi. Lo juro por mi vida, no tenía cara. Solo piel lisa, estirada. Como un maniquí que olvidaron terminar. Pero, se movía como una persona. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero pasé días caminando, sin comer, sin dormir. No había salida. Solo pasillos, esquinas, y ese zumbido horrible. A veces los tubos de luz explotaban sin razón, dejando secciones completamente oscuras. Y en la oscuridad, algo respiraba. Empecé a notar que el lugar cambiaba. No solo era un laberinto, se movía solo. Las paredes ya no estaban donde las recordaba. Pasillos que antes eran rectos se doblaban hacia adentro. Algunas habitaciones se inclinaban como si estuvieran vivas. Todo el lugar parecía observarme. Una vez, encontré una escalera. Pensé que era mi salida. Corrí hacia ella, subí los peldaños con desesperación, hasta que llegué a una puerta. Era de madera vieja, con un picaporte dorado. La abrí. Y lo que vi al otro lado, era otro nivel. Esta vez era un estacionamiento subterráneo. Vacío. Gris. Con charcos de agua sucia por todas partes. Se escuchaban pasos, pero nunca vi a nadie. Caminé entre los pilares, hasta que algo cayó desde el techo. Una figura, idéntica a mí. Mis mismos zapatos. Mi mismo uniforme. Pero su cara era una mezcla entre la mía y algo más. No hablaba. Solo me miraba. Y sonreía. Una sonrisa enorme, imposible. Me acerqué un paso, y él también. Me detuve. Él también. Entonces grité, y esa cosa corrió hacia mí. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que cuando abrí los ojos, estaba en el primer nivel otra vez. El amarillo, el de las luces parpadeantes. Estaba perdiendo la razón. Me hablaba solo. Cantaba para evitar el silencio. Contaba pasos, marcas en las paredes, cualquier cosa que me ayudara a mantener el control. Hasta que encontré algo imposible. Era un carrito de supermercado. Sí, un carrito, como los del supermercado de tu barrio. Estaba oxidado, con una rueda floja. Dentro tenía una bolsa, con una botella de agua, una lata de atún y un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Solo decía, si lees esto, no estás solo. No confíes en las puertas. Algunas llevan más profundo. Sentí náuseas. ¿Cuántos habían estado ahí antes que yo, y cuántos seguían atrapados? Seguí caminando. Caminando hasta que no sentí los pies.
No sabía si era de día o de noche. Solo caminaba y rezaba. Entonces, vi algo. Un punto de luz, distinto a los tubos fluorescentes. Era más cálido. Más real. Corrí hacia él. Era una especie de grieta en la pared. De ella salía luz solar. Luz de verdad. Metí la mano. Sentí aire fresco. Césped. Vida. Sin pensarlo, me lancé. Y todo se volvió blanco. Desperté en el estacionamiento del edificio. Tirado junto a la puerta del cuarto de mantenimiento. Eran las 3:18 de la tarde. Solo un minuto había pasado desde que vi aquella puerta. Mis compañeros decían que me vieron entrar y luego salir como si hubiera visto un fantasma. Dijeron que estuve adentro menos de 2 minutos. Pero yo viví días allá. Tal vez semanas. Desde entonces, no soy el mismo. Las luces parpadeantes me ponen nervioso. No puedo entrar a habitaciones sin ventanas. Y a veces, en el reflejo de la televisión apagada, juro que me veo a mí mismo, pero con una sonrisa que no me pertenece. No sé si salí del todo. No sé si ese lugar sigue llamándome. Solo sé que si un día sientes que todo se vuelve extraño, si entras a un sitio donde el aire es denso, las luces no paran de zumbar, y los pasillos parecen infinitos, corre. No te detengas. No mires atrás. Y por lo que más quieras, no abras ninguna puerta que no recuerdes haber cerrado. No tengo una explicación lógica para esto. No sé si estoy loco, si soñé todo, o si realmente estuve atrapado en ese lugar. Pero si no lo cuento, creo que voy a terminar perdiendo lo que queda de mi cordura. Mi nombre es Leo. Trabajo como repartidor de paquetería en una pequeña ciudad al norte del país. Nunca me ha pasado nada raro. Vida normal, trabajo, casa, un perro viejo y poco más. Pero hace unas semanas, algo me sucedió que me cambió para siempre. Fue un jueves por la tarde. Me tocaba entregar una caja en una zona industrial medio abandonada. El GPS me mandó a un edificio de oficinas antiguas, de esos que huelen a humedad desde la entrada. Cuando llegué, no había nadie. La puerta estaba entreabierta y pensé que era raro, pero asumí que el cliente estaba adentro. Grité un «Hola, traigo un paquete», pero nadie contestó. Me adentré. Había pasillos vacíos, moqueta sucia, paredes amarillas y un zumbido molesto en las luces del techo. Pensé que era un edificio abandonado. De pronto, tropecé con algo. Un desnivel en el suelo. Caí. Pero no fue un tropiezo normal. Sentí como si la gravedad se torciera por un instante. Como si hubiera caído por un hueco invisible. Y al levantarme, ya no estaba en el edificio. Todo era diferente. Me encontraba en un pasillo larguísimo, con paredes tapizadas de papel amarillo desgastado, luces fluorescentes que parpadeaban, y un silencio denso, casi líquido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que el aire olía como a habitación cerrada durante años. Un olor imposible de ignorar. Intenté volver por donde llegué, pero no había rastro del hueco, ni de la puerta, ni del mundo exterior. Empecé a caminar.
Los pasillos parecían interminables. No había señales, ni ventanas, ni puertas. Solo giros, esquinas, bifurcaciones. Y ese maldito zumbido, como si las luces vibraran dentro del cráneo. Al principio pensé que era una alucinación. Pero pronto supe que no. Encontré cosas. Objetos. Como si alguien los hubiera dejado ahí, un zapato de mujer. Una linterna sin pilas. Un peluche desgarrado. Una bandeja con comida en descomposición. Alguien había estado ahí antes que yo. O, aún estaba. Pasaron horas. O eso creía. No tenía reloj, y mi celular no tenía señal. La batería se consumió en minutos. En un pasillo largo, empecé a notar que las luces se apagaban detrás de mí. Una por una. Como si algo me persiguiera a oscuras. Empecé a correr. No sabía hacia dónde. Solo corría. Y fue entonces que lo escuché, pasos. Pero no eran pasos normales. Sonaban erráticos, como si la criatura que los daba tuviera las piernas al revés, o muchas más articulaciones de las que debería. Me escondí detrás de una columna. Sostuve la respiración, y vi una silueta, alta, flaca, de movimientos torpes, pero con una cabeza que se inclinaba hacia los lados como si olfateara. Tenía cara. Pero no era una cara humana. Eran dos rostros fundidos en uno, con ojos que se movían independientemente. No caminaba. Se arrastraba, como si flotara a centímetros del suelo. Pasó junto a mí sin verme. El aire se volvió más frío. Supe entonces que no estaba solo en ese lugar. Seguí caminando durante horas. A veces los pasillos se ensanchaban, a veces se estrechaban hasta obligarme a arrastrarme por túneles de moqueta. En un momento llegué a una habitación más grande, con techos altos y columnas. Había papeles por el suelo. Uno de ellos tenía escrito a mano: no comas nada que encuentres aquí. No confíes en las paredes. Lo leí 3 veces. No entendí la parte de las paredes, hasta que vi cómo una de ellas se movía cuando me acercaba. Respiraba. En otro sector, encontré una máquina expendedora, de esas antiguas. Funcionaba. Tenía latas de bebida y galletas selladas. Dudé. No había comido en quién sabe cuánto tiempo. Entonces me acordé de la nota. Seguí de largo. En otro pasillo, encontré una puerta. Era de madera vieja, con números pintados, 409. No dudé. La abrí. Detrás había una habitación de hotel. Perfecta. Limpia. Con cama, baño, televisor. Demasiado perfecta. Como si la hubieran armado solo para mí. Entré. Cerré la puerta. Me tiré en la cama y lloré. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero por fin podía descansar. Me quedé dormido. Desperté con la tele encendida. Pero no había señal. Solo estática. Y en la pantalla, una silueta. Mirándome. De espaldas a la cámara. De pronto, giró lentamente la cabeza hacia mí. Salté de la cama. Abrí la puerta del baño. No era un baño. Era otro pasillo. Volvían los muros amarillos. El zumbido.
La habitación había desaparecido. Empecé a sentir que el tiempo no era normal ahí. A veces caminaba durante lo que parecían minutos y el pelo me crecía. Otras veces me dormía y despertaba sin barba. Era como si el tiempo colapsara en ese lugar. Una vez vi a una mujer. Estaba parada frente a una pared, de espaldas. Tenía un vestido blanco sucio y el cabello cubriéndole la cara. Me acerqué. Le hablé. No respondió. Y cuando le toqué el hombro, se deshizo. Como si estuviera hecha de polvo. Solo quedó su vestido flotando en el aire. La desesperación se volvió locura. Hablaba con las paredes. Me reía solo. Empecé a ver mis propios recuerdos proyectados en las esquinas. Mi madre. Mi casa. Mi perro. Pero cuando me acercaba, todo se distorsionaba. No eran recuerdos. Eran imitaciones. Una de las veces, vi una salida. Una puerta con luz natural filtrándose por debajo. Corrí. Grité. Cuando la abrí, era yo del otro lado. Pero, sin ojos. Esa cosa me sonrió y dijo con mi voz, todavía no es tu turno. Me desmayé. No sé cómo volví. Solo recuerdo estar tirado en un parque, sucio, con la ropa desgarrada. Mi celular seguía sin batería, pero cuando llegué a casa y me conecté a internet, supe algo peor. Había desaparecido durante 6 días completos. Mis padres habían llamado a la policía. Mis amigos pensaban que me había suicidado. Salí en las noticias locales. Pero para mí, solo pasaron 3 noches. 4 a lo mucho. Desde entonces no puedo dormir con la luz apagada. Cada vez que escucho un zumbido eléctrico, el corazón se me detiene. Y lo peor es que a veces, veo esa puerta otra vez. En sueños. En reflejos, en las sombras del pasillo de mi casa. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, va a volver a abrirse. Y no estoy seguro de que pueda escapar otra vez. No sé si esto que me pasó fue real, o si sencillamente nunca logré salir. Me llamo Andrés. Tengo 28 años, trabajo como editor de vídeo freelance y nunca fui de creer en lo paranormal. Pero desde hace unas semanas, todo ha cambiado. Voy a contarte exactamente lo que viví. Aunque parte de mí desea no recordarlo nunca más. Todo comenzó una madrugada. Eran como las 3:40 de la madrugada. Estaba editando un vídeo para un cliente en mi pequeño departamento, cuando se fue la luz. Nada raro, pensé. Vivo en una zona donde los apagones son frecuentes. Pero esta vez fue diferente. Porque el silencio que siguió fue antinatural. Ni autos, ni perros, ni viento. Solo un zumbido lejano, como de fluorescentes. Me levanté con el celular para alumbrar, pero la linterna parpadeó. La pantalla se puso blanca. Y en un segundo, el piso se desvaneció bajo mis pies. Caí. No sé cuánto tiempo duró, pero cuando abrí los ojos, estaba en un pasillo infinito. Las backrooms. Sí, como en las leyendas de internet. Pero esto no era un juego. Era real. Dolorosamente real. Paredes amarillas, papel desgastado,
el mismo zumbido eléctrico que había escuchado justo antes de caer. Todo igual a las descripciones, pero peor. El olor era rancio, a humedad y plástico quemado. Intenté buscar una salida. Caminé durante horas, tal vez días. No lo sé. Los pasillos no tenían lógica. Algunos eran amplios como gimnasios vacíos. Otros, tan estrechos que tenía que caminar de lado. Lo más aterrador fue ver huellas. Pero no humanas. Eran como marcas de pies descalzos, alargados, con dedos larguísimos, y muchas más articulaciones de las que deberían tener. Y lo peor, estaban frescas. En cierto punto, empecé a escuchar susurros. No palabras. Solo sonidos. Como si alguien hablara detrás de una pared muy fina. Al principio creí que era mi mente. Pero una de esas veces, escuché que decían mi nombre. Andrés, me quedé paralizado. A lo lejos, vi una figura. Alta, delgada, temblorosa. Estaba parada al final del pasillo, mirándome. No tenía cara. Solo un espacio plano, como si alguien la hubiera borrado con una goma. Corrí. Corrí tanto que mis piernas ardían. Y entonces, por primera vez, vi una puerta de emergencia. Roja. Con una luz encima. Me lancé hacia ella. Cuando abrí la puerta, desperté en el suelo de mi habitación. Todo estaba como antes. Pensé que había sido una pesadilla. Una alucinación. Pero algo no cuadraba. Mi computadora estaba encendida. La edición del vídeo estaba terminada. Perfecta. Y yo no recordaba haberla terminado. Al principio lo dejé pasar. No conté nada a nadie. Seguí con mi vida. Hasta que, las cosas empezaron a volverse más raras. Algunos objetos de mi casa cambiaban de lugar. Mi espejo del baño reflejaba cosas que no estaban ahí. Y por las noches, cuando apagaba las luces, escuchaba pasos. Muy lentos. Como si algo caminara descalzo, en mi cocina. Una madrugada, revisando los archivos de mi computadora, encontré una carpeta nueva. Se llamaba No-entres. Claro que entré. Había un solo vídeo. Lo abrí. Y lo que vi me hizo caer de la silla. Era yo, grabado desde arriba, durmiendo. Pero no solo. Junto a mi cama, había una figura alta, temblorosa. Sin cara. Solo estaba parada ahí. Observándome. Empecé a sentir que algo había vuelto conmigo. Durante el día estaba todo normal. Pero al atardecer, las luces parpadeaban. Las paredes parecían más amarillas. Como en los pasillos. Una noche, me desperté con una sensación helada en el pecho. Abrí los ojos. Y lo vi. Parado a los pies de mi cama. La figura. Silenciosa. Temblando como si el mundo a su alrededor vibrara con ella. No podía moverme. Era como si me hubieran pegado al colchón. La criatura se inclinó, y sin boca, susurró dentro de mi cabeza, «Aún estás dentro». Desde entonces, ya no sé distinguir qué es real. A veces camino por mi casa y una puerta no lleva al baño, sino a un pasillo amarillo. A veces me miro al espejo y tardo segundos en ver mi reflejo moverse.
Y hay noches en que despierto en un lugar distinto, con moqueta bajo los pies. Oigo el zumbido, el olor, y entiendo que volví, que nunca me fui. Fui con un psiquiatra. Me dijo que sufro de despersonalización crónica. Yo no le creo. El otro día, recibí un paquete sin remitente. Solo una nota adentro: gracias por dejar la puerta abierta. No quiero dormir más. Porque cada vez que lo hago, siento que algo más despierta en mi lugar. Y algún día, puede que se quede. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.